del libro primero de Samuel, que venimos escudriñando, que venimos también dejando que la palabra de Dios haga vida en medio de nuestra vida. Y por eso te invito para que dispongas tu vida, dispongas tu alma, dispongas tu ser, para vivir a plenitud este momento de encuentro con la palabra de Dios, para dejarnos llenar de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos invita a nosotros a compartir grandemente lo que es esa bonita experiencia del mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Y Dios es grande, Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros, que nos permite poder experimentar su amor y su misericordia y sobre todo llenarnos de su santa presencia. En este día domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, día también en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, día en que agradecemos a Dios el sacramento del bautismo, día en que decimos gracias, Señor, porque por medio del sacramento del bautismo somos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor. Hay que agradecer a Dios el sacramento del bautismo, porque nos perdona el pecado original, nos hace hijos de Dios y nos hace coherederos de la gracia y del reino de los cielos. Por eso vamos a darle las gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Saludamos en este momento a Emilda Mariela Gómez. Buenas noches, Padre José Gregorio Medina y Ministro Alexander Montilla. Que Dios le cuide y proteja en su vida de salud y paz de República Dominicana. María Yayire, buenas tardes, Padre Gregorio, le saludo desde Perú, abrazos a la distancia. Dominga Cordero, buenas noches, Padre José Gregorio Medina, esperando su buena enseñanza, que me ha ayudado mucho más. Bendiciones para usted y su familia, amén. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio, aquí presente hoy, gracias a Dios. Muchas bendiciones para usted y Alexander Montilla, ministro extraordinario. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile. María Guerrero Rondoy, buenas tardes, Padre José, presente para escuchar la santa palabra de Dios. Que Dios le bendiga siempre. Gela Luna, buenas tardes, Padre Gregorio y ministro Alexander. Nancy Calderón, hola, Padre, bendecida tarde, noche. Dios le bendiga aquí a la espera. Aurora Pérez, buenas tardes, feliz día del Señor. Irma Collazo, buenas tardes, Padre José y hermano Alexander. Saludos desde Los Ángeles. María Franco, hola, Padre José Gregorio, aquí lista para su enseñanza. Aurora Pérez nos invita a darle un dedito para arriba al video. Estrella Pérez, Padre José Medina, Dios le bendiga, amén. Jaylee Melisa, hola, Padre José Gregorio, gracias por su labor evangelizadora. Que Dios y la Virgen le siga dando sabiduría para llevar el evangelio por todo el mundo, amén. Ros Ágreda, buenas tardes, Padrecito José Gregorio Medina, Dios le bendiga grandemente. Un abrazo grande a la distancia. También saludos al hermano Alexander Montilla, gracias, esperando que empiece bendecida tarde. María Franco, feliz día del Señor, Padre. Igualmente, Milda Mariela, feliz domingo del bautismo del Señor. Que nuestros corazones reviva en el bautismo en nuestras vidas. Amén. Emily Carrillo, buenas tardes, Padre José Gregorio Alexander. Estrella Pérez nos saluda. También saludamos cuando dice Estrella Pérez, Padre José Gregorio, ok, Padre, estoy al tanto. Fortino Méndez, estamos listos, Padre, saludos, gracias. Natalie Vélez, buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander, el ministro, aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Que Dios y la Virgen María los bendiga, amén. María Encarnación, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Dios le bendiga, aquí esperando la enseñanza del día de hoy. Neida Molina, saludos, Padre José Gregorio, el ministro Alexander Montilla. María Pérez, aquí presente, Padre. Olivia Gutiérrez, buenas tardes, Padre José Gregorio, ministro Alexander. Marta Cáceres, Padre José Gregorio, saludos, el hermano Alexander. Rosa Escobar, Dios le bendiga, Padre José Gregorio, a usted y el hermano Alexander y a sus respectivas familias, amén. María Franco, feliz día del Señor, Padre. Dios le bendiga siempre. Un saludo al ministro Alexander, un abrazo a la distancia.
Rigoberto Valdés. Buenas tardes, Padre. Gracias a Dios que está con nosotros en este hermoso día desde Ecmec, California. Betsy Sandoval, buenas noches, Padre. Emily Belis, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y Ministro Alexander, aquí esperando la palabra de Dios. Dios y la Virgen les bendiga y les cuide siempre. Saludos desde Guatemala. Antonia Rodríguez, buenas tardes, Padre Gregorio. Aquí ya lista con mi Biblia. Qué bueno, cada uno de los capítulos de la Biblia, versículos que se les van a ir indicando. María Reyes, Santo Padre, buenas tardes. Mándenos su bendición a la familia Castañón Reyes. Que Dios bendiga a toda la familia Castañón Reyes. Que Dios les bendiga, les cuide, les proteja siempre. Judy Basurto, saludo, Padre, desde Minnesota. Rosa Rivera, buenas noches, Padre, y a todos los que estamos en espera de la palabra. Bendiciones. Bexaida Meléndez, gracias, Padre, por esa labor evangelizadora. Buenas noches para usted, Padre José Gregorio, y al hermanito Alexander. Dios le bendiga. Natalie Belli, María Encarnación, Emilda Mariela nos escriben el tema de hoy. Vanessa Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander, feliz, bendecido día del Señor, mil bendiciones, amén. María Ochoa, Mari Ochoa, muy buenas tardes, Padre José Gregorio, hermanito Alexander, hermanitas y hermanitos, bendiciones para todos ustedes, amén. María Arana, buenas noches, Padre José y hermano Alexander, les saludo desde la ciudad de Cancún. Mari Ochoa, Estela Tenorio, hola, Padre José Gregorio Medina y Ministro Alexander, aquí presente, saludos desde México. Bexy Sandoval, bendiciones, Padre, familia Sandoval de Chicago, que Dios bendiga a toda la familia Sandoval. Y Vanessa Pérez también nos envía saludos para todos. Bueno, y Erlinda Ceballos Serafín, hola, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander, feliz tarde. Les saludamos con todo. Julie Pérez dice, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander, que Dios les bendiga siempre, amén. Vamos a dar inicio a este tema, pero vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Vamos a abandonar nuestra vida en las manos de Dios y vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu para que sea Él el que venga a iluminarnos, a llenarnos de su sabiduría para poder escudriñar la santa palabra de Dios y sobre todo llevarla a la experiencia con nuestros hermanos. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, que se acercan a este en vivo. Hoy, donde vamos a compartir el último capítulo del libro primero de Samuel, es decir, 31 días a la escucha de la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué magnífico! ¡Qué impresionante es dedicarle tiempo a la palabra de Dios! Y ese tiempo que manifiesta también que nosotros estamos para aprender cada vez más de la palabra, para aprender cada vez más de lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Este capítulo 31 del primer libro de Samuel tiene 13 versículos. Cierra este libro de Samuel con un capítulo relativamente corto, pero lleno de una gran enseñanza, lleno también de una magnífica experiencia que nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y es que el pueblo de Israel fue a batallar contra los filisteos sin Dios y salió derrotado, salió destruido. ¿Qué nos dice a nosotros? Que nosotros sin Dios no somos nada y no hacemos absolutamente nada. Y ahí va a encontrar Saúl la muerte. Y no solamente Saúl, sino todos los hijos de Saúl. Hasta Jonatán también va a morir. Pero va a presentar que Saúl no lo van a asesinar, sino que Saúl se va a suicidar. Y hoy vamos a ver cómo la Biblia nos presenta solo 4 personas
en toda la Sagrada Escritura que se suicidaron. Y sabemos muy bien que el suicidio es un pecado, porque estamos quitándonos la vida, o la persona se quita la vida sin dejar que pueda vivir todo el tiempo hasta que Dios lo llame a su presencia. Y también que por medio de la muerte de Saúl, pues los filisteos se van a dar una gran alegría, pero después llegan unas buenas personas, rescatan el cuerpo, todo el cuerpo de Saúl, llevan, lo queman y lo van a enterrar. Hacen una obra buena que David se los va a elogiar grandemente. Por eso les invito, vamos a estar a la escucha de la palabra de Dios. Vamos a estar a la escucha. Dispón tu vida, dispón tu alma, dispón tu ser para poder dejar que la palabra de Dios haga vida en medio de tu vida. Y por eso te invito a ti, antes de iniciar esta lectura del capítulo 31, que le des un me gusta al video, que también compartas el enlace en tus redes sociales y que dispongas tu corazón, tu título del libro primero de Samuel, para dar inicio al segundo libro de Samuel. Por eso, al haber pedido la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestra vida, vamos a escuchar ahora la lectura de estos 13 versículos del último capítulo del libro primero de Samuel, o del primer libro de Samuel, como usted le quiera colocar el nombre y a usted se le haga más fácil. Libro primero de Samuel, capítulo 31. Trabaron batalla los filisteos contra Israel, y huyeron los hombres de Israel ante los filisteos, y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboet. Apretaron de cerca los filisteos a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquit, Suab, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros tiraron sobre él y fue herido por ellos. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murieron aquel día juntamente Saúl y sus 3 hijos y su escudero. Cuando los hombres de Israel, que estaban del lado frontero del valle y del otro lado del Jordán, vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos, y encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gelboet. Cortaron su cabeza y despojaron de sus armas, que hicieron pasear a la redonda por el país de los filisteos, para anunciar la buena nueva a sus dioses y a su pueblo. Depositaron sus armas en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo de los muros de Bet-San. Supieron los habitantes de Yabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Se levantaron todos los valientes y caminando durante toda la noche tomaron del muro de Bet-San el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y llevándolos a Yabes los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya este capítulo 31 del libro primero de Samuel. Último capítulo de este libro que hemos escuchado y que hemos venido también
llenándonos de lo que Dios nos quiere transmitir durante 31 días. Qué bonito, qué hermoso. Ya estamos terminando otro libro de las Sagradas Escrituras, y es que cada libro que vamos terminando es una bonita experiencia que nos deja para que nosotros podamos cambiar, podamos convertirnos, podamos tener una nueva manera de ser, una nueva manera de pensar, una nueva manera también de poder comunicarnos con los demás, porque eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo, como nos lo hace saber la carta a los Hebreos, capítulo 4, donde nos hace esa bonita invitación de que la palabra de Dios tenemos que hacer la vida en medio de nuestra vida. Y al hacer la vida en medio de nuestra vida, pues escuchamos estos 13 versículos que nos presenta este libro primero de Samuel en el capítulo 31. Y es que la referencia es porque va a encontrar Saúl la muerte, el rey de Israel, el ungido, el consagrado de Dios, va a acabar con su vida por orgullo, porque no quería que los filisteos vinieran a encontrarlo a él y se mofaran de él y le hicieran de muchísimas vagabunderías hasta que pudieran matarlo, así como hicieron con Sansón. Recordemos que y resulta que Sansón sacó las últimas fuerzas que tenía y asesinó a todos los filisteos y acabó también con su vida, pero para poder darle muerte, ¿a quién? A los filisteos. Y es que Saúl sabía lo que había pasado con Sansón y por eso él no quería que los filisteos lo agarraran con vida. Estaba herido, pero no quería que lo fueran a agarrar. Pero para llegar a ese momento, para llegar a ese versículo, vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 31 del libro primero de Samuel, porque el pueblo se fue a batallar. ¿Contra quién? Contra los filisteos, pero se fue a batallar sin el más importante, sin Dios. Se fue a batallar por su propia voluntad. Se fue a batallar contra los filisteos por sus propias fuerzas. Y resulta que van a encontrar lo que va a presentar este versículo 1 del capítulo 31 del libro primero de Samuel. Escucha con atención. Trabaron batalla los filisteos contra Israel, y huyeron los hombres de Israel ante los filisteos. Trabaron batalla tanto los filisteos contra los del pueblo de Israel. Y resulta que quienes salieron huyendo fueron los israelitas. ¿Por qué salieron huyendo los israelitas? Porque se fueron a batallar sin Dios. Eso mismo pasa en la experiencia de vida de las personas, porque las personas emprenden proyectos en su vida, pero lo hacen sin Dios. Y cuando fracasan en su proyecto, ¿qué pasa? Le echan la culpa a Dios. Pero resulta que ellos se fueron a realizar su proyecto, pero no se llevaron al más importante, no consultaron al más importante, no lo abandonaron en manos del más importante que se llama Dios. Y pasó con el pueblo de Israel. Se fueron a entablar batalla contra los filisteos, pero sin Dios. Es decir, se fueron a la guerra sin armas, como aquel que va a la guerra y no lleva armas, se va sin armas. ¿Cómo va a luchar? Tiene que salir huyendo cuando empiecen a atacarlo y empiecen también a cercarlo. Así pasó con el pueblo de Israel. Se fue a luchar por su propia cuenta, pero dejaron a Dios. No se llevaron a Dios, no confiaban en Dios. Confiaban en ellos mismos y en su propia fuerza. Pero resulta que el tiro le salió por donde ellos menos esperaban. ¿Por qué? Porque resulta que se fueron a la batalla
y se fueron sin Dios. Por eso yo les invito a ustedes, vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, para que escuches de parte del apóstol Pablo cómo se dirige a la comunidad de los Gálatas, para que así también nosotros tengamos el oído bien dispuesto para escuchar lo que el apóstol Pablo nos quiere decir a cada uno de nosotros. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, en referencia a este primer versículo del capítulo 31 del libro primero de Samuel. Josefina Zapón, Gálatas 6:7, Emilda Mariela, carta a los Gálatas 6:7. Saludamos a Mario Rojas, que se hace presente, Rosa Escobar, Aurora Pérez, Gálatas 6:7, Fortino Méndez, Gálatas 6:7, Erlinda Ceballo, Gálatas 6:7, Vanessa Pérez, Gálatas 6:7, Ana Resendi, Gálatas 6:7, a María Franco, carta a los Gálatas 6:7, Rosa Escobar, Gálatas 6:7, Rosa Rivera, Gálatas 6:7, Amela Alarcón, Gálatas 6:7, Gela Luna, Gálatas 6:7, Marta Cáceres, Gálatas 6:7, Eve, carta a los Gálatas 6:7, Emily Belis, carta a los Gálatas 6:7, Grilda Ana Lucía, carta a los Gálatas 6:7, Marisol Marque, carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Luz Elena, Gálatas 6:7, Josefa Martínez, Gálatas 6:7, y que se hace presente también en este en vivo, Rigoberto Valdés, carta a los Gálatas 6:7, Julie Pérez, carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos a escuchar con atención lo que nos presenta el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Presta oído a la palabra de Dios. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembra, cosechará. Escucha cómo el apóstol nos habla a nosotros también, para que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos que jugar con Dios. Nosotros no podemos decir, voy a hacer esto sin Dios, pero entonces cuando tengo otro tema, ahí sí busco a Dios. ¿Eso cómo se llama? Jugar con Dios. Y es que el apóstol es muy claro. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Pero es que aquí no podemos jugar. Es que aquí no podemos jugar con Dios como jugamos con las personas. Es que aquí no podemos tomarle el codo de la mano a Dios como se lo puede tomar una persona a otra persona. No. Volvamos a escuchar lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Escucha, no os engañéis. ¿Qué quiere decir? Que no nos engañemos, que no nos caigamos a mentiras. De Dios nadie se burla. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que se burlan de Dios. Hay muchas personas que juegan con Dios. Hay muchas personas que se mofan de Dios. Entonces dicen, esto lo hice yo por mi propia cuenta. Pero entonces, cuando le llega la dificultad, ahí sí van a buscar a Dios. Eso es una persona que está jugando con Dios. Eso es una persona que se está aprovechando de Dios. Y hay personas que se aprovechan de Dios. Entonces yo cuando no necesito a Dios, pues no lo busco. Pero entonces cuando necesito a Dios, ahí estoy pegado. ¿Por qué? Porque soy un aprovechado. Que me aprovecho de Dios. Como Dios es bueno, pues yo me aprovecho de Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol? No os engañéis. No tenemos que engañarnos. No te engañes a ti mismo. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se mofa. De Dios nadie puede jugarse con Dios. Nadie puede jugarse
con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios hay que tenerle respeto. A Dios no se juega, con Dios no se juega. Vuelva a leer lo que dice el apóstol, por favor. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembra, eso cosechará. Escuche, pues lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. ¿Qué sembró el pueblo de Israel? ¿Qué sembró Saúl en medio del pueblo y el pueblo dejó florecer? ¿Qué sembró? La no confianza en Dios. Saúl no le pidió a Dios para ir a batallar. Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Saúl se fue a batallar sin Dios. El pueblo se fue a batallar sin Dios. Lo que él fue lo que fue a recoger. ¿Qué recogió? Pues que el pueblo fuera derrotado, que sus hijos y él encontraran la muerte y que parte del pueblo fuera asesinado. ¿Qué encontró Saúl? Lo que sembró. Lo que sembró fue lo que él fue a recoger. ¿Y qué nos dice? Que lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a recoger. Si tú siembras a tu familia y en tu familia la pereza, vas a recoger unos hijos perezosos. Si tú siembras el alcohol en tu familia, vas a encontrar unos hijos borrachos. Si tú siembras la droga en tu familia, vas a encontrar una familia drogadicta. Si tú siembras el odio en tu familia, pues de lógica que vas a recoger. ¿Qué vas a recoger? Vas a recoger odio. Si tú siembras venganza, si tú siembras rencor, si tú siembras prepotencia, si tú siembras orgullo, y pare de contar todas las cosas negativas que se siembran en la familia y que tienen que recoger. Usted no espere sembrar papas para ir a recoger uvas, porque si usted siembra papas, de lógica que va a recoger papas. ¿Y qué dice el apóstol? Pues lo que uno siembra es lo que va usted a cosechar. Y la pregunta para ti es, ¿qué estás sembrando tú en tu familia? ¿Qué estás esperando tú recoger en tu familia si no has sembrado? Ay, es que yo quiero que mis hijos sean santos. ¿Y qué estás sembrando en tu casa? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás compartiendo con tus hijos la experiencia del encuentro con Dios? ¿Estás yendo a la Eucaristía con tus hijos? ¿Le estás enseñando las cosas buenas a tus hijos para que lleguen al camino recto y no se desvíen? Porque lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Porque tú tienes que sembrar. Si tú siembras paz, en tu familia va a haber paz. Si tú siembras respeto, en tu familia va a haber respeto. Si tú siembras compromiso, en tu familia vas a recoger compromiso. Si tú siembras caridad en tu familia, tú vas a recoger caridad en tu familia. Pero si tú siembras odio, no esperes recoger paz. Si tú siembras miseria, no esperes recoger caridad. Si tú siembras prepotencia, no esperes recoger humildad en medio de tu familia. ¿Ves? ¿Por qué es importante escudriñar la palabra de Dios? Porque nos encontramos con cosas importantes, pero que tienen que hacer cambiar nuestra vida. Porque podemos leer la palabra de Dios, pero si no cambias, hazte una pregunta: ¿qué estás haciendo? Si no cambias, hazte una pregunta: ¿por qué no le abriste el corazón a Dios para cambiar? No pierdas esta oportunidad de ¿qué? De acercarte a Dios y de cambiar. No pierdas esa oportunidad, porque es que el apóstol es claro: lo que uno siembra es lo que uno va a recoger. Si tú siembras desconfianza en los demás, pues vas a recoger desconfianza. Si tú siembras odio, críticas contra los demás, pues de lógica que vas a recoger críticas. Porque lo que tú siembras es lo que tú vas a recoger. ¿Qué es lo que nos presenta la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7? ¿Y qué van a la batalla sin Dios? Y tú recuerda que tu vida no puede estar sin Dios.
tu vida tiene que estar cercana a Dios, tiene que estar agarrada de la mano de Dios, de la misericordia, del amor que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo 2 de este capítulo 31 del libro primero de Samuel, para que sigamos a la escucha de la palabra de Dios. Apretaron de cerca los filisteos a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquí-Suab, hijo de Saúl. Escuchen cómo los filisteos se acercaron al pueblo de Israel. Unos se fueron, otros los mataron, y a Saúl y a sus hijos los cercaron. Y al cercarlos a ellos, pues fueron y mataron a los hijos de Saúl. Los mataron. ¿Por qué los mataron? Porque se habían apartado de Dios. Estaban batallando sin Dios. Lea los nombres de los hijos de Saúl que los filisteos mataron cuando el pueblo de Israel fue a batallar contra los filisteos. Jonatán, Abinadab, Malquí-Suab. Claramente va a aparecer el nombre de Jonatán. Y si nosotros recordamos capítulos anteriores de este libro primero de Samuel, Jonatán era un amigo grande y hermano, como David lo va a tratar a Jonatán. Eran hermanos, tenían un amor grande que era de confianza, de integridad y sobre todo de respeto. ¿Para qué? Para caminar, para seguir adelante, apoyados uno del otro. Y Jonatán encontró la muerte junto con sus otros dos hermanos. Y es que Saúl también va a encontrar la muerte. Pero vamos, les invito, vamos a buscar el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Para que escuchemos por boca del profeta lo que pasa cuando la persona se aparta del camino de Dios, cuando la persona no se acuerda de Dios, cuando la persona se olvida de Dios. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Saludamos a Alfredo Amezcua. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Ana Recendis, Padre, hoy es mi cumpleaños y el mejor regalo que tengo es tener a mis papás conmigo. Que mi papá está mejor de salud y estar escuchando la santa palabra de Dios con ellos. Ana, que Dios te bendiga, que Dios te conceda muchos años más de vida. Felicitaciones. Que Dios te conceda larga vida y bendiga también a tus papás. Y gracias por tu granito de arena. Saludamos también a María Amaya Contreras. Gracias, Padre José Gregorio, por la santa palabra de Dios. Gracias por su trabajo y para poder llevar este trabajo. Que Dios te bendiga. Gracias por tu granito de arena. Vamos a escuchar todos los que nos han escrito y es Araceli Cornejo, Oseas 4:6, Clara Mesa, libro de Oseas 4:6, Fortino Méndez, Oseas 4:6, Juan Ortiz, Oseas 4:6, Joaquín Sánchez, profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, Rafaela Favela, Oseas 4:6, Emilda Mariela Gómez, libro de Oseas 4:6, Gela Luna, Oseas 4:6, Rigoberto Valdés, Oseas 4:6, Amel Alarcón, Oseas 4:6, Emily Carrillo, Oseas 4:6, Vanessa Pérez, Oseas 4:6, Emily Belis, Oseas 4:6, Josefa Martínez, Oseas 4:6, Luz Elena, Oseas 4:6, Juan Ortiz, Oseas 4:6, Erlinda Ceballos Serafín, Oseas 4:6, Natalie Belis, Oseas 4:6, Mario Rojas, Oseas 4:6, Armando Rosas, Oseas 4:6. Vamos a escuchar lo que nos dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6.
Perece mi pueblo por falta de conocimiento, ya que tú has rechazado el conocimiento. Yo te rechazaré de mi sacerdocio, ya que tú has olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Escucha lo que presenta el profeta Oseas. Saúl se había apartado del conocimiento de Dios. Y el profeta Oseas lo pone de una manera grande que dice, como te has apartado de Dios, pues Dios se ha apartado también de ti. Y recordemos que Dios se había apartado de Saúl porque Saúl no había asesinado a Amalek, el rey de los amalecitas, sino que se lo llevó cautivo y parte del botín. Había obedecido la orden de Dios. Porque Dios le dijo, vas a acabar con todo. Pero resulta que Saúl se quedó con Amalek y se lo llevó prisionero, pensando que eso agradaría a Dios. Y Dios le dijo, no, eso no fue lo que yo te mandé. Por haber desobedecido y te has apartado de Dios, yo aparto de ti el cetro, yo aparto de ti el reinado y se lo voy a dar a otro. Y por eso Saúl se fue a batallar contra los filisteos, pero se fue sin Dios, porque él se había apartado de Dios y asesinaron a sus hijos. Y el final de este versículo 6 del profeta Oseas en el capítulo 4 dice que también llevan en esta suerte los hijos de lo que ha sufrido el papá. Por eso asesinaron a los hijos de Saúl. Pero este asesinar a los hijos de Saúl también viene con algo que se va a manifestar. Es decir, ya no va a haber ninguno de los hijos de Saúl que vaya a luchar el reinado con David, pero sí va a aparecer uno llamado Isbaal, que lo vamos a ver ya en el libro 2 de Samuel, que lo van a nombrar rey de Israel, pero él después va a entregar el reinado, lo van a asesinar y David va a ser nombrado rey de Israel sobre todo el pueblo de Israel. Y es que, como leíamos en el versículo 1, uno siembra y lo que siembra es lo que va a recoger. Es decir, Saúl estaba recogiendo lo que había sembrado. ¿Qué había sembrado? Su alejamiento con Dios. Y estaba recogiendo el haberse alejado y desobedecido a Dios. ¿Qué estaba recogiendo? Sus propias consecuencias. Ayer tratábamos este punto importante. ¿De qué? De que nosotros al cometer un pecado, pues tenemos consecuencias de ese pecado. Y ese pecado, al traer sus consecuencias, pues tenemos que asumir la responsabilidad y tenemos que asumir las consecuencias de lo que implica el pecado que hemos cometido. Y Saúl se está enfrentando a las consecuencias del haber desobedecido la orden de Dios, del haberse apartado del camino de Dios. ¿Cuáles eran las consecuencias? Fueron derrotados en la batalla que fueron a realizar contra los filisteos. Mataron a muchos y entre esos muchos que mataron a sus hijos. Quedaba él con vida. ¿Por qué va a quedar con vida? Porque le lanzaron flechas hasta que lograron impactar el cuerpo de Saúl. Y es aquí donde uno se tiene que colocar a pensar. Y colocarse a pensar es reflexionar. Y reflexionar acerca de la vida es ¿cómo estoy yo? ¿Será que yo estoy en el camino de Dios? ¿O será que yo estoy jugando con Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Porque hoy, donde damos gracias a Dios por el bautismo que nos hace hijos de Dios, pues nos lleva a nosotros a recapacitar. ¿Qué vamos a recapacitar? ¿Cómo estoy yo en la confianza para con Dios? ¿Será que yo estoy sembrando a Dios en mi familia para esperar recoger frutos buenos de lo que yo estoy sembrando? ¿O será que estoy haciendo lo de Saúl? Estoy en desobediencia a lo que Dios me ha mandado, a lo que Dios me está pidiendo. Hay que tener mucho cuidado.
hay que tener un oído bien dispuesto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos invita a nosotros a cambiar, a convertirnos, a tener una nueva manera de pensar, a tener una nueva manera de vivir. Ánimo, no tengas miedo de llevar a tus hijos en el buen camino, de sembrar cosas buenas en tu familia para que recojas lo bueno que has sembrado en medio de tu familia. Vamos a seguir escuchando el versículo 3 y siguiente de este libro primero de Samuel, capítulo 31. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros tiraron sobre él y fue herido por ellos. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame. Ahora vamos a empezar a ver, este ya es el versículo 4, pero el versículo 3 nos va a decir que todo el peso de la batalla recayó sobre Saúl y fue herido también. Y en medio de estar herido, pues él le va a hablar al escudero. ¿Quién es el escudero? El que tiene que velar por la vida del rey. Aquel que se le ha confiado en las manos custodiar al rey, sacar al rey y llevarse al rey para que no lo maten, para que no lo asesinen. Aquel que está en primer lugar para defender al rey. Por eso está el escudero y está el rey. Y el rey le va a decir a su escudero: saca tu espada y asesíname. Y el escudero no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Por temor, por respeto al rey. ¿Cómo va a asesinar al rey? Porque si él asesina al rey, sabía lo que se le iba a venir encima, porque lo iban a asesinar a él e iban a asesinar a su familia. El escudero tenía que salvarle la vida al rey, no tenía que quitarle la vida al rey. Y esto es lo que vamos a escuchar en este capítulo, versículo 4 del capítulo 31 del libro primero de Samuel, de cómo Samuel le va a hablar al escudero. El escudero no le va a hacer caso y Saúl va a cometer una atrocidad con su vida. En este versículo 3, vuelva a leer el versículo 3 y versículo 4, por favor. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros tiraron sobre él y fue herido por ellos. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Esto que Saúl le estaba pidiendo a su escudero era porque estaba ya lo habían cazado, es decir, estaba herido. Y esa herida no lo iba a llevar muy lejos hasta que lo alcanzaran los filisteos. Y como les decía yo al inicio, antes de empezar la lectura del capítulo 31 del libro primero de Samuel, que estamos escudriñando, Saúl ya sabía lo que había pasado con Sansón. ¿Qué había pasado con Sansón? Que los filisteos lo agarraron. Sabemos la historia de Sansón y Dalila, cómo Dalila pues va y le dice a los filisteos, ellos vienen y le cortan el cabello a Sansón y Sansón pierde la fuerza, se lo llevan, le sacan los ojos a Sansón, lo amarran a unas columnas y empiezan a burlarse de Sansón. ¿Qué le dijo Saúl al escudero? No sea que vengan aquellos incircuncisos y se mofen de mí, se burlen de mí. Vengan a hacerme mofa a mí, porque me han capturado. Y le dijo Saúl al escudero: es mejor que usted me asesine a que yo tenga que irme prisionero de esta gente y se vayan a mofar, se vayan a reír y vayan a hacer conmigo lo que ellos quieran. Y por eso Saúl le habló muy claro al escudero, pero el escudero no le va a hacer caso. Escuchemos lo que pasó. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Aquí es donde viene el caso de las personas que no son capaces de poder resolver los problemas en la vida.
porque el diablo está presente ahí para poder sacar ventaja de lo que está sucediendo. Es decir, va a sacar cuenta de lo que se va a presentar. Y resulta que como Saúl vio que el escudero tenía temor, que no lo iba a traspasar, él se lanzó sobre la espada. Es decir, él se asesinó. Él mismo cometió un suicidio, se suicidó él mismo. Y esto pasa con las personas que padecen problemas también. Es que uno en la vida se encuentra con personas que dicen, prefiero morir a ir a resolver este problema. Ya tengo los problemas hasta aquí, Padre. Yo no sé qué hacer. He atentado hasta con mi vida. Padre, llega la gente y dice, Padre, para que vaya y hable con fulano, porque ya se ha intentado asesinar, ya ha intentado suicidarse, ya ha intentado acabar con su vida, porque los problemas lo tienen acabado. ¿Y sabe hasta dónde llega el colmo de la persona a atentar con su vida? Cuando la mujer le dice al marido, yo ya no quiero vivir con usted. Yo ya me voy de la casa. Yo me voy con fulano de tal. Y ese hombre entra en una depresión, el alcohol, y viene Satanás y arrasa con ese hombre que le dice, lo mejor que usted puede hacer es ir a suicidarse. Y viene este hombre ignorante, bobo y tonto, porque cree que no puede vivir sin una mujer y se suicida. Y es que el suicidio va en contra de los planes de Dios. Saúl, en medio de su alejamiento de Dios, fue a cometer suicidio, se suicidó, acabó con su vida, y no solamente con su vida, sino que conllevó al suicidio. ¿De quién? De su escudero, porque el escudero, al ver que Saúl se lanzó contra la espada, pues él también va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque sabía lo que se le iba a venir encima, es decir, le tuvo miedo a enfrentar lo que venía. Y así pasa con muchas personas porque creen que esta situación de pandemia a nivel mundial los han dejado sin trabajo. ¿Cuál es la opción más rápida de estas personas que no tienen trabajo? Acabar con su vida. Como que si eso le fuera a solucionar el problema a su familia, se lo va a agravar más. Hay gente que dice, yo no sé si me vacuno o no me vacuno, como están escribiendo en los comentarios, yo mejor prefiero suicidarme. Hay que abandonarnos en las manos de Dios. Hay que confiar en Dios. Hay que pedirle la sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de Dios. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la humanidad para que hayan tantos suicidios? Porque las personas se están olvidando de Dios. Las personas se están alejando de Dios. Y sabemos muy bien que la persona que se aleja de Dios es presa fácil de Satanás. Es presa fácil del cachudo, de aquel que está esperando que usted se aleje de Dios y dé un paso de alejamiento a Dios, y él de una vez le tiende la mano, venga acá, y lo agarra inmediatamente. Por eso hay que confiar en Dios. ¿Qué dice el apóstol cuando le preguntaron que no tenían que hablar más de Jesús de Nazaret? Y le dijo, preferimos obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Es decir, preferimos confiar en Dios que confiar en los hombres. Y es lo mismo que yo le digo a usted hoy, ante tanta incertidumbre, ante tanto inconveniente, ante tanta mentira que hay sembrada en el mundo a causa de este virus nefasto, yo se lo digo a usted, confiemos en Dios y no en los hombres. Pídale a Dios que te ilumine lo que tienes que hacer,
porque si te vas a confiar en los hombres sin confiar en Dios, estás supremamente equivocado. Estás equivocado. ¿Y qué hizo Saúl? Se fue a confiar en él mismo. Llevó al pueblo a confiar en él mismo y fueron a batallar. Se olvidaron de Dios y encontraron la muerte. ¿Por qué? Porque sufrieron las consecuencias de su alejamiento de Dios. ¿Y tú estás cerca de Dios o te estás alejando de Dios? ¿A quién le crees tú? ¿Le crees a Dios y a su palabra o a quién le estás creyendo? ¿O al diablo y a sus mentiras? Porque hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. No hay que colocar a Dios en mentiras del diablo, porque eso es lo que está haciendo la gente hoy en día. Y eso es lo que pasa. Cuando la persona se aleja de Dios, ¿qué pasa? Tiene que sufrir sus consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mira lo que le pasó a Saúl, lo que le pasó al pueblo de Israel, lo que le pasó a esta gente que se fueron a batallar sin Dios. Y es que aquí va a haber también una relación, porque en la Biblia solamente van a aparecer 4 personas que se suicidaron. 4 personas. Si usted va a leer la Biblia, va a encontrar que 4 personas son las que han cometido suicidio, es decir, atentaron contra su propia vida. Y yo se lo voy a indicar a ustedes, ya que estamos hablando de la referencia de Saúl, que se suicidó. Y uno de los 4 personajes que se suicidaron, entre ellos está Saúl, que fue el primero en atentar contra su vida, como lo hemos escuchado en este capítulo 31, versículo 5. Pero te voy a decir los otros 3 que atentaron contra su vida y se suicidaron. Por eso le voy a invitar a buscar en las Sagradas Escrituras, a escribir en los comentarios. Vamos a buscar el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, para que escuchemos qué hizo Ahitofel con su vida. ¿Qué fue lo que él hizo? Por eso les indico esto, para que lo tengamos en cuenta para el momento de poder dar una bonita enseñanza a aquellas personas que quieran atentar contra su vida y decirle: oye, la vida es bonita, la vida es maravillosa, no atentes contra tu vida, vamos a resolver los problemas, vamos a resolver las dificultades, porque la vida vale mucho para Dios. Pero Ahitofel atentó contra su vida, como está presente en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Pero antes vamos a saludar a María Tochiwil. Dios le bendiga, Padre. Ore por mi familia. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga acompañando. Saludamos también a Erlinda Ceballos Serafín. Gracias por tu granito de arena. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga a tu familia y la bendiga por siempre. Ana Resendi, segunda de Samuel 17:23, Amela Alarcón, segunda de Samuel 17:23, Joaquín Sánchez, segunda de Samuel, Emily Belli, segundo libro de Samuel 17:23, Clara Mesa, segundo libro de Samuel 17:23, María Yayire, segunda de Samuel 17:23, Natalie Belli, segunda de Samuel 17:23. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 23, acerca de Ahitofel. Cuando vio Ahitofel que no habían seguido con su consejo, aperó un asno y levantándose fue a su casa en su ciudad. Ordenó su casa y luego se ahorcó. Escucha, Ahitofel no lo habían escuchado en lo que estaba diciendo. Se fue a su casa
y se suicidó. Segundo suicidio que aparece en las Sagradas Escrituras. Segunda vez que aparece un suicidio para indicarnos a nosotros de que no debemos atentar con nuestra vida, que debemos enfrentar los problemas, que debemos enfrentar las dificultades que se presentan en medio de nuestra vida. El tercero, el atentar contra su vida, es Shinri, como lo vamos a escuchar en el libro Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18, donde Shinri va a atentar contra su vida y se va a suicidar. Vamos a escucharlo con atención. Cuando Shinri vio que la ciudad iba a ser tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió. Escuchen, este hombre prendió fuego y murió en medio de esta casa, en el fuego que él había también conseguido y que había metido también a la casa. Tercero, Shinri. Primero, Saúl, en el libro primero de Saúl, capítulo 31, versículo 5. El segundo, Ahitofel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Y el tercero, Shinri, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Y el cuarto, Judas Iscariote, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 5. Judas Iscariote, en el Nuevo Testamento, el que vendió a Jesús, el que entregó a Jesús, él se arrepintió, pero el diablo lo tenía agarrado, lo tenía tomado por completo, que la decisión de Judas fue suicidarse, como lo vamos a escuchar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 5, de cómo este hombre va a atentar contra su vida, porque se arrepintió, pero no cambió, porque Satanás lo tenía tomado. Escuchemos con atención. Él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró, se arrepintió, porque fue y le tiró la moneda a los sacerdotes. Se arrepintió, pero no llevó el siguiente paso, sino que se quedó ahí, le remordió la conciencia, lo tomó Satanás y acabó con su vida ahorcándose. Cuarto personaje en las Sagradas Escrituras que se suicidó. Es decir, son los cuatro que están presentes en las Sagradas Escrituras para decirnos a nosotros que los problemas, por más grandes que sean, tenemos que resolverlos. No atentemos con nuestra vida, porque atenta contra su vida es porque se ha olvidado de Dios, se ha apartado de Dios, y Satanás es el que ha tomado control de la vida de esta persona. Por eso, volviendo al versículo 4 y 5 del capítulo 31 del libro primero de Samuel, vemos por qué Saúl se suicidó, porque él no quería que lo llevaran prisionero. Él había sufrido las consecuencias de su pecado, y las consecuencias de su pecado era que tenía que encontrar la muerte. Se fue a pelear por su propia cuenta y salió peor de como fue. Como dice el dicho, fue por lana y salió trasquilado. Es decir, se fue a batallar por sí mismo y encontró la muerte, porque Dios no estaba con él. Y así que tenemos nosotros que centrar nuestra vida, que tu vida no esté separada de Dios, que tu vida no esté lejos de Dios. Y ahí es donde Saúl va a encontrar la muerte. Pero va a haber también un paralelismo
porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, que les invito a escribirlo en los comentarios y a buscarlo en la palabra de Dios, va a parecer algo contradictorio. Este capítulo 31 nos va a decir cómo fue que murió Saúl, porque él se suicidó, pero va a venir alguien a hablar con David y le va a meter mentiras de la muerte de Saúl. ¿Para qué? Para que Saúl no quedara como un cobarde, porque el que atenta contra su vida, el que se suicida es porque es un cobarde de no enfrentar sus problemas. Y esta persona que vamos a escuchar en este segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, va a decirle a David qué fue lo que pasó con Saúl. Por eso vamos a escuchar lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Samuel 1:10, Viviana Benavive, Emilda Mariela. Segunda de Samuel 1:10, Emily Belli. Segunda de Samuel 1:10, Ana Resendi. Segunda de Samuel 1:10, Clara Mejía. Segunda de Samuel 1:10, Natalie Belli. Segunda de Samuel 1:10, María Pérez. Segunda de Samuel 1:10, Dalila Guzmán. Segunda de Samuel 1:10, Rosa Escobar. Segunda de Samuel 1:10, Aurora Pérez. Segunda de Samuel 1:10, Luz Elena. Segunda de Samuel 1:10, Junior Quintanar. Segunda de Samuel 1:10, Marisol Marque. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 10, Emilda Mariela Gómez. Segunda de Samuel 1:10, Viviana Benavive. Segunda de Samuel 1:10, Julie Pérez. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, María Encarnación. Segunda de Samuel 1:10, María Tochihuit. Segunda de Samuel 1:10, Joaquín Sánchez. Segunda de Samuel 1:10, Erlinda Ceballos Serafín. Segunda de Samuel 1:10, y María Franco. Segunda de Samuel 1:10. Vamos a escuchar lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Después de la muerte de Saúl, volvió David a derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Siquelat. Claramente es lo que vamos nosotros a escuchar del versículo 10 del segundo libro de Samuel en el capítulo 1, de cómo va a presentarse, de que un hombre va a llegar a hablar con David y le va a comunicar lo que ha sucedido con Saúl, pero él se va a adjudicar la muerte de Saúl para que Saúl no quedara en vergüenza por lo que había hecho con su vida. Me acerqué a él y le maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se lo he traído aquí a mi señor. Claramente, como hemos escuchado en el versículo 10, este hombre dice, me acerqué y lo maté. ¿Por qué? Para adjudicarse él el asesinato de Saúl. Pero resulta que Saúl se había suicidado. Y este hombre o este joven lo hace de una manera para que no quede en vergüenza la vida de Saúl ni la vida de su familia. Porque Saúl se había suicidado. Pero este joven se tomó se adjudicó el que había asesinado a Saúl, como lo presenta el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Por eso hay una bonita enseñanza en este capítulo 31. Primero, tenemos nosotros que colocar todo en manos de Dios, en primer lugar. No podemos hacer las cosas sin Dios, porque lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Es decir, que toda tu vida tienes que abandonarla en manos de Dios. Tus proyectos, todo lo que vayas a emprender en tu vida, preséntaselo a Dios. Preséntale a Dios tu familia.
Preséntele a Dios todo lo que tienes. Preséntele a Dios todo. Todo es todo. Preséntaselo a Dios. No tengas miedo, porque tú no puedes hacer las cosas sin Dios. No, porque tienes que sufrir las consecuencias de tu alejamiento de Dios. Por eso, la invitación de este capítulo 31, en primer lugar, es: vamos a abandonar todo en manos de Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a abandonar toda la vida en manos de Dios. Segundo, no podemos hacer las cosas sin Dios, porque hacer las cosas sin Dios implica asumir la responsabilidad de las consecuencias de lo que tengamos nosotros que asumir. Ser responsable, no quejarnos, porque cuando llegan las consecuencias del pecado que tú has cometido, ¿sabe qué hace la gente? Se queja. Se queja con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? ¿Por qué no a sutano? ¿Por qué no a mengano? ¿Por qué? Porque no le gusta asumir la responsabilidad de sus consecuencias, de su pecado que ha cometido. Es decir, vamos a abandonar todo en manos de Dios. Y tercero, vamos a resolver los problemas. Vamos a tener la valentía de enfrentar los problemas y las dificultades que se presentan en la vida. No quiere enfrentar los problemas. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios. No confía en Dios. Y por eso tiene la intención de acabar con su vida. Y esa persona es una persona cobarde. Es una persona que le falta confianza y que le falta fortaleza. Por eso yo te lo digo a ti, vamos a confiar en Dios. Vamos a abandonar toda la vida en manos de Dios. Y que este capítulo 31 y que este libro primero de Samuel, que hemos escuchado ya y reflexionado en sus 31 capítulos, nos lleven a nosotros a confiar más en Dios. Que nos lleven a confiar más en Dios. Que nos lleven a ser personas que tienen la confianza puesta en Dios al 100%, porque se nos invita a cambiar, se nos invita a convertirnos, se nos invita a alejarnos de la mala vida de pecado, se nos invita a cambiar y sobre todo a confiar en Dios, a abandonar nuestra vida en manos de Dios y sobre todo a valorar la vida que Dios nos ha dado. Miren, la vida es maravillosa. La vida es impresionante. Yo con apenas 31 años de edad, voy para 32 años el día 17 de febrero, que cae miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, cumplo 32 años y veo ya en estos 32 años que la vida al lado de Dios es una vida maravillosa. Es una vida genial, es una vida llena de grande bondad, misericordia. A pesar de nuestros errores, Dios está ahí para nosotros, si nosotros nunca nos abandonamos de Dios. ¿Qué puede decir nuestro hermano Alexander en sus años que tiene? ¿Cuántos años tiene? Padre, tengo 37 años. 37 años. ¿Y cómo valora y cómo se siente usted con la vida que Dios le ha regalado durante 37 años y todos los que vengan? Padre, pues agradecido. Un buen cristiano pues siempre está agradecido de Dios y especialmente por el don de la vida. Y si Dios a mí me dijera otra vez, ¿usted quiere volver a nacer? Pues hágame el mismo otra vez, así. Ese mismo Alexander de todo el tiempo, una persona alegre y siempre confiando en Él. Siempre he puesto pues mi confianza en Dios sobre todas las cosas, poniendo fe, esperanza y amor para con todos los demás. Y agradecido con el don que Él me ha dado a mí, don de la vida y este don pues de ayudar aquí en la iglesia. Y es que tenemos nosotros que ser agradecidos, porque es que la vida es una sola. La vida tenemos que valorarla, tenemos que respetarla, tenemos que
tenemos nosotros que ir llevando también nuestra vida adelante y darle gracias a Dios por la vida. Que tú te levantes y le des gracias a Dios por la vida. Que tú veas a tus hijos y le des gracias a Dios por tus hijos. Que tú veas a tu esposa, a tu esposo y le des gracias a Dios por ellos. ¿Para qué? Para que Dios te siga bendiciendo, que veas a tus papás, dele gracias a Dios por la vida de tus papás, porque es que la vida es irrepetible y tenemos que valorar la vida que Dios nos da. Por eso, ánimo, no tengas miedo de valorar la vida que Dios te da, que Dios te regala, porque hay que ser agradecidos con Dios. Le doy las gracias por compartir con nosotros durante estos 31 días a la escucha de la palabra de Dios. Les invito, vamos a empezar el segundo libro de Samuel. Vamos a empezar el segundo libro de Samuel, donde vamos a ver toda la experiencia de vida del segundo rey de Israel, que es David. Ya hemos escuchado la del primer rey, la de Saúl. Ahora vamos a escuchar la del segundo rey de Israel en el segundo libro de Samuel. Por eso les animo, les invito, qué bonito, qué hermoso es que podamos estar en este en vivo y darle gracias a Dios por la vida. Así que ánimo, ánimo, a seguir adelante, a seguir caminando, a seguir viviendo y a seguir dándole gracias a Dios por la vida que nos regala. Qué bonita experiencia de estos 31 capítulos del libro primero de Samuel. Uno se pone a ver y dice, ya hemos avanzado bastante en la lectura todos los días de la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por haberme motivado también para poder llegar a cada uno de ustedes a través de esta evangelización de la lectura de la palabra de Dios en su canal de la Santa Biblia Hablada. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se ha tomado la valentía, que se ha tomado el momento, que se ha tomado el tiempo para suscribirse, para estar todos los días a la escucha de la palabra de Dios, para dejar que Dios les ilumine con su palabra para que puedan seguir adelante, para que puedan seguir caminando. Y es bonito con la frase que marca también este canal y es ánimo, no tengas miedo. No tengas miedo, anímate, no tengas miedo de seguir escuchando la palabra de Dios. Ánimo, que no des lugar a la pereza, que no des lugar a otras cosas que no son las de Dios, sino que podamos seguir adelante en este caminar de la santa palabra de Dios. Hace un año empezamos este caminar y ya vemos que los resultados son magníficos, los resultados son grandes, porque lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, es impresionante. Lo que uno siembra es lo que uno va a recoger. Tú estás sembrando en tu vida la palabra de Dios y estás recogiendo la misericordia de Dios. Así que anímate, no tengas miedo de seguir adelante, de seguir viviendo, de seguir luchando, de seguir ayudando, porque doy gracias a Dios por todas las personas que ayudan todos los días con su granito de arena. Por eso saludamos también a María Valdés. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, porque hay que seguir adelante. Gracias a todos los que ayudan para con los más necesitados. Y les animo, les invito a seguir ayudando, a seguir dando lo mejor de nosotros y sobre todo a abrir el corazón y la vida a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por estar ahí, por todo su apoyo, por toda su misericordia, por toda su bondad. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y ánimo a seguir adelante, a seguir en este caminar de la santa palabra de Dios. Le voy a invitar con humildad, con sencillez. Vamos en este día a orar a nuestra Madre María Santísima por todos los sacerdotes del mundo entero,
Vamos a pedir por todos los sacerdotes, por todos los que están ancianitos, por todos los que están enfermos, por todos los que se han contagiado del COVID-19, por todos los que llevan la evangelización a través de las redes sociales, por todos los que se dedican también a ayudar a los más necesitados, a evangelizar a las personas que están en tierras de misión, a todos los sacerdotes. Les invito a colocarlos a todos, al Papa también Francisco, por el Padre Emmanuel, que sufre cáncer. Vamos también a encomendárselos a nuestra Madre María Santísima, para que ella interceda ante su Hijo por cada uno de los sacerdotes. Y sobre todo, también les pido que oren por mí, para que sigamos adelante en este caminar de la palabra de Dios, y también por el ministro Alexander Montilla, que es un fiel laico comprometido, que nos ayuda también en el servicio de la iglesia. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga y feliz domingo, día del Señor. Dele gracias a Dios por tu bautismo, porque también, como hemos nacido a la carne, hemos nacido para Dios, porque somos hijos de Dios. Dele gracias a Dios por tu papá, que te llevaron al sacramento del bautismo, que te hicieron hijo de Dios. Dele gracias a Dios por el sacerdote que te bautizó, porque hay que ser agradecidos para que Dios nos siga bendiciendo, porque a través del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, y a seguir adelante en la escucha de la santa palabra de Dios. Que Dios me les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por su apoyo, se les aprecia con todo el corazón, y anímate, no tengas miedo de seguir adelante en este caminar de la santa palabra de Dios. Feliz tarde, feliz noche, que Dios les bendiga.